tiene que tener. La verdad es que la fe es una fuerza espiritual que crece según lo estás usando y según la estás desarrollando. La fe es algo que tiene que ser desarrollada y usada por la vida del cristiano. Y la Biblia nos cuenta que un día los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y vamos a ver entonces cuál fue la respuesta de Jesús. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 17, versículo 19. En primer lugar, quiero que vayamos allí. Mateo capítulo 17, versículo 19. Jesús les responde: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús le dijo: por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Amén. ¿Qué les había pasado? ¿Qué Jesús les diagnostica a ellos? Les dice: no han podido hacer esto porque su poca fe. Así que en esta noche necesitamos comenzar a pensar: ¿cómo está mi fe? Verdaderamente vamos a mirar la palabra de Dios y mirar qué es lo que nos dice para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y ver los distintos niveles de fe que pueden existir o tener el hombre. Ahora quiero que vayas a Lucas capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 5. Y nos vamos a encontrar de nuevo con esta pregunta o este pedido de los discípulos. Lucas 17, del 5 al 10, dice: los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo, le dirá: pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Así también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que os he mandado, decid: siervo inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Amén. Hay aquí algo que es tremenda, la enseñanza que tiene, y necesitamos detenernos para ver la respuesta de Jesús. Jesús los confronta a ellos diciéndole: ustedes tienen poca fe. Porque cuando accionan la fe, ustedes podrían decir aún a lo que es natural que se cambie y tendría que obedecer. Pero hay también aquí un relato de la relación del siervo con su Señor. Y esto es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta, porque muchas veces cuando crecemos en la fe y empezamos a ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas y cómo Dios responde a la oración, muchas veces los hijos de Dios, los siervos de Dios, se levantan pensando y diciéndole a Dios: bueno, pero yo estoy haciendo esto o aquello. ¿Cuántos de ustedes a veces han levantado su voz y le dijeron a Dios todo lo que hicieron por Él? Dice: ahora yo te pido. A veces parece que los cristianos sacan una lista diciéndole a Dios: yo hice esto, yo vengo a todas las reuniones, yo estoy ofrendando, yo estoy haciendo lo bueno, estoy portándome bien. Y le
ponen la lista al Señor como que esto tendría que, por lo que hicieron, tendrían que recibir recompensa. Sin embargo, Jesús, junto con la fe y la relación de la fe con el cristiano, toma este ejemplo de la vida cotidiana y lo lleva a reflexionar. Y yo quiero que vos veas algo muy importante. El Señor Dios nos utiliza, somos siervos en sus manos. Vos podés ser un instrumento útil de bendición para otro, amén. De tal manera que al orar por otros, vos podés ver la mano de Dios obrando a través de tu vida y Dios puede responder. Pero esto no tiene que llevarnos a pensar que somos más que el Señor, o el Señor tiene que tener algo especial para nosotros porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dice que viniendo el siervo, el dueño no le dice: terminaste de trabajar, vení, sentate a la mesa que yo te sirvo. Sino que él cuenta, dice que el dueño le dice al siervo: bueno, has terminado de trabajar, ven y pon la mesa, haz la comida, prepara las cosas, y terminado yo, dice, entonces come. Esa era la función y era lo real de la vida. Ahora, hay algo muy especial. Usted tiene que tener en cuenta que el siervo, el que trabajaba en el campo, no comía en la mesa del amo. Jamás. Él iba a comer con los otros que trabajaban en el puesto. No comían en la mesa del amo. Sin embargo, que estaba obedeciendo a lo que el Señor, el dueño del campo, decía, dice que le dijo: después de eso, come y bebe tú. Podía comer y sentarse a la mesa del dueño y compartir todo. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque el Dios de la creación, el Dios de todo poder, le da a sus hijos la gracia de sentarse a la mesa con Él y compartir de lo que Él tiene. Vos sos un instrumento de Dios en sus manos cuando ejerces fe. Pero una vez que lo hiciste, es importante que entiendas este final del versículo: siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Porque muchas veces la realidad de la vida cristiana nos muestra que el cristiano se siente que como ya está cumpliendo con el Señor, está obedeciendo, está yendo a las casas de bendición, está viniendo a la escuela de obreros, está viniendo a la escuela de líderes, está cumpliendo con las reuniones, está su ofrenda. Entonces, cuando yo tengo que presentarme al Señor, le digo: Padre, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Entonces, por esto, ahora yo te pido que me contestes. Siervo inútil sos porque hiciste lo que tenías que hacer. Y a veces es duro para el orgullo, porque pensamos que yo soy merecedor de. Pero lo que Dios me quiere enseñar y nos quiere enseñar a cada uno de nosotros es que en la medida que desarrollemos nuestra fe, Dios va a operar en formas grandes sobre tu vida. Amén. Él puede operar en nosotros, pero seguimos siendo siervos de Dios. Y no tenemos por qué ufanarnos o ponernos en toda la lista de lo que estamos haciendo para el Señor. Amén. Porque al final de los tiempos, cuando estemos en su presencia, Él va a dar la recompensa a cada uno según su obra. Pero es en aquel momento. No necesito yo pasarle la lista de lo que he hecho al Señor para que Él me conteste. No, porque soy su hijo y Él me ama y va a contestar. Amén. Pero recuerda esto, porque es muy importante.
Porque muchas veces reclamamos al Señor, pero Señor, yo hice esto. Hay mucha gente que se va de la presencia de Dios y se va de los caminos de Dios y dicen, ay, pero yo hacía tal cosa y yo servía, pero ¿y ahora por qué me pasó esto? Y porque entró en una prueba. Pero usted no tiene que poner todo el paquete como si usted fuera ya el amo o usted pueda pretender ser Dios. La realidad es que no. Así que nos encontramos en el primer nivel de fe, según lo que nos dice 2 de Tesalonicenses 3:2. Yo ahora les voy a leer los textos, usted anótelos. Que el apóstol Pablo está hablándole a los hermanos y le pide oración. Y él le dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados, oiga bien, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay personas que viven sin fe, no tienen fe en Dios, no creen. Hay personas que viven para la vida para sí mismos sin tener en cuenta el mandato de Dios o lo que Dios ha expresado. Personas que tienen esta fe que llamamos fe natural, de creer que, bueno, mañana va a haber otro día, si no me morí. Si llegó fin de mes voy a cobrar. Para esa fe natural, que no estamos hablando de una fe que transforma, que crea milagros, que opera sobre la vida del individuo. Y dice Pablo, estos son hombres malos y perversos. Porque para tener fe, dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si yo no creo que Dios puede operar en mí, si no creo que Él existe, no creo que su poder puede actuar hoy sobre mi vida, entonces no me puedo acercar a Dios. No sirve de nada. Y entonces el primer nivel que encontramos en la vida del ser humano es hombres o mujeres que no tienen fe, que no se acercan a Dios. Es más, hay veces que encontramos dentro de la dimensión del ser humano el grupo religioso, que ni siquiera tiene fe, tiene una costumbre, va a la iglesia por costumbre, pero no cree, no espera de Dios, no está expectante de lo que Él puede hacer en su vida. Así que necesitamos entender que en primer lugar, y espero que no se nos dé aquí, seamos hombres y mujeres de fe. Que por lo menos empieces a creer que Él puede bendecir tu vida, Él puede obrar en ti y que Él existe. Amén. Muy bien. También es necesario que entendamos que la Biblia dice que Dios da la fe en medidas. Por eso comencé diciéndote que era necesario desarrollarla y crecer. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3 al 6, así: pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque Dios reparte medidas de fe y no te da toda la fe completa. Porque Él espera que vos experimentes el creerle, el recibir y el tener relación con Dios. Porque en la medida que mi fe se va desarrollando y le creo al Padre,
Dios va derramando más de su gracia y mi fe va creciendo. No puedo creer en algo demasiado grande simplemente porque sí, porque usted lo primero que hace es decir, ¿será posible? ¿O no le ha sucedido que ha oído una noticia demasiado grande que parece que es una farsa por lo tremendo del mensaje que encierra? No quizás porque sea falso, pero usted dice, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Lo estarán planeando? ¿Nos quieren vender un boleto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es natural en nosotros. Pero Dios dice que nosotros necesitamos entender esta medida de fe y ejercitarla. Necesito recibir de Dios y tener la misma fe de Dios. De creerle a Él de acuerdo a lo que Él mismo es. Amén. La otra cosa que puede suceder en la vida de un cristiano es tener una fe muerta. Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué significa esto? No puedo decir que creo en Dios, pero no hago nada de lo que Él me dice. No puedo decir que tengo fe y estoy llorando por los rincones porque tengo un problema o algo me ha salido mal. Porque si estoy diciendo que creo que Dios es mi sustentador, que Él va a traer provisión para mí, no puedo desesperarme en la primer prueba que tengo frente a una necesidad. Amén. ¿Entiende la relación? No puedo estar creyendo y declarando una cosa, pero luego haciendo otra. Por consiguiente, hay veces que hay cristianos que tienen una fe muerta. Simplemente creen que Dios existe, pero parece que para Él no va a poder ayudarle, no va a poder bendecirlo, no va a abrir la puerta. Y esto no es así. Porque si eres hijo o hija de Dios, sos heredera de toda la gracia que Él tiene. Amén. Pero tengo que accionar. Tengo que hacerlo. Tengo que moverme en fe, creyendo, aunque todavía no lo veo. Eso es la verdad cuando estamos hablando de tener una fe viva y no una fe muerta. También la Biblia nos habla de hombres y mujeres que tienen una fe débil. Romanos 14, versículo 1, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Gracias a Dios, algunos han madurado un poco. Amén. Denme una alegría, digan amén fuerte. Han madurado. Y entonces viene alguien que recién empieza en la fe. El consejo de Dios es que le veas que él todavía es débil, todavía es niño, todavía está aprendiendo. Todavía quizás recién pasó el encuentro, ni siquiera está haciendo la ABC, todavía está en la base. Hay alguno que ya pasó la ABC, pero todavía está medio niño. Y viene con cuestionamientos. La Biblia dice, recíbelo, pero no para estar peleando o contener por opiniones. Hay veces que la gente le cuesta entender el obedecer a Dios. Hay veces que hay personas que les cuesta el poder rendir áreas de su vida, sea de carácter, sea en su finanza, sea en el matrimonio, sea en la crianza de los hijos. Hay veces que se cuestiona lo que Dios dice, aunque en la lógica entendemos que si Dios es grande, tiene todo poder,
dejó su palabra para que nosotros vivamos una vida en plenitud, tendríamos que saber, por ende, que si yo obedezco, todo lo que Dios tiene para mí va a caer como bendición. Amén. Ahora, eso es lógico y entendible acá en frío. Pero cuando vamos a la vida práctica y nos confrontamos con algo que nosotros queremos y Dios dice no, ahí empezamos a tironear. Y no, pero si yo lo hago así, si yo voy a orar, pastor, se va a convertir, ¿por qué? ¿Cuántas veces hacemos las cosas al revés, sabiendo lo que el Señor tiene? Pero hay veces que tenés hermanos que están al lado tuyo y que tienen esta fe débil, porque les cuesta creer que Dios les va a bendecir, aun cuando van a renunciar a su propio placer o su propia pensar. Tengo que saber, y tengo que saber que como en toda familia, va a haber distintas personas y puede haber alguien que tenga una fe débil, que todavía esté cuestionándose, pero cuando les recibas, no te pongas a pelear por esas cosas, sino marca lo que la palabra de Dios dice y deja que el Espíritu Santo haga la obra de convencimiento. Amén. Hay otros que tienen directamente poca fe. Mateo 6:30 dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Qué pasa con esto? Son personas que no desarrollan su fe. Han creído en Jesús, le han entregado su vida, pero lamentablemente no le buscan ni diariamente, ni se comprometen con Él. Hay veces que usted sabe que la fe viene ¿por qué? El oír de la palabra de Dios. Así que le falta oír de Dios. Significa que viene cada 2 por 3, no está siempre comprometido en los estudios bíblicos, no se preocupa por aprender más. Y dice, yo ya hice, ya llegué, ya, ¿sabe? Cuando estamos hablando de aprender de un Dios que es infinito, que tiene toda sabiduría, quiero darle la noticia que toda su vida, hasta que la termine, aunque viva 100 años, va a seguir aprendiendo cosas de Dios. Porque Dios se va a ir revelando a nuestras vidas y vamos aprendiendo cada vez más. Pobre de tu vida si pensás, yo ya las sé todas, ya conozco todo de Dios. La verdad es que tenés una mente limitada que no te va a permitir recibir aún más de lo que Dios hace. Todos estamos viendo la transformación que la iglesia está teniendo. Cuando terminemos todo, yo les voy a contar cosas importantes que ustedes no saben de esta transformación. Y esas son cosas que Dios te muestra y te revela en la marcha, en lo que va sucediendo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Hasta aquí es una cosa, cuando como hombres planeamos algo, pero cuando Dios interviene, Dios lo hace en una forma más grande. Amén. Así que tengo que crecer en la fe, no puedo quedarme en ese nivel. Después la Biblia nos muestra que hay gente que tiene una fe grande. Dice Mateo, capítulo 15, versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Esta mujer había venido a Jesús, desahuciada. No había remedio para su vida. Sin embargo, viene a Jesús
fe. Y Jesús ve la fe de ella. Dios está esperando que vos hagas acciones de fe, que le creas, que te juegues, que seas aquel o aquella persona que verdaderamente sabe que si se mueve en la dirección que Dios le está entregando, Dios le está marcando, Dios va a operar sobre su vida. Amén. También la Biblia me habla de una fe creciente. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: por cuanto vuestra fe va creciendo en sobremanera y abunda. Qué lindo, ¿eh? Es que podamos ver en nuestras vidas y en la vida de tu hermano alguien que va creciendo en una manera abundante en su fe. Va declarando, ejerciendo, caminando de tal manera que vemos que la mano de Dios se pone sobre él, sobre ella, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre manera abundante, dice este versículo. ¿Por qué? Porque le está creyendo a Dios y accionando de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. Después tenemos una fe firme. ¿Y qué es esto? Dice Romanos 11:20, pero tú por tu fe estás firme. Hay hombres y mujeres que pueden pasar por distintas pruebas y están firmes. No están teniendo temor. Creen en lo que Dios estableció. No van a ver que den un paso atrás. No son los que están ahí que quizás se ofenden, sino que siguen adelante, están firmes por lo que han creído, porque la palabra de Dios está en sus corazones y en su mente. Dice Romanos 4:16, por esto proviene de la fe, a fin de que sean según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. Dios quiere bendecirte no solamente a vos, y esto es tan importante. Lo que Dios tiene preparado no es simplemente para vos. Él dice que Él tiene preparado su bendición para vos y tu descendencia. Fíjense en cuán grande es las promesas de Dios, pero tengo que tener firmeza en lo que Dios ha dicho a mi vida y creerle. Dice Colosenses 1:23, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza. Fundados y firmes. Y esto es importante porque me ayuda a mantenerme frente a las distintas adversidades. Amén. Tengo que pararme. Tengo que creerle a Dios. Tengo que poder desarrollar una fe que sea no fingida o falsa. Dice 1 Timoteo 1:5, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe no fingida. Fíjense en que hay algo muy importante aquí. El propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de buena conciencia, de una fe no fingida. Cuando yo tengo que vivir la vida de fe, implica la vida también de relación. Y esta vida de relación me lleva a tener el amor de Dios. Todas las personas con las que usted se relaciona son buenas, amables, cordiales. ¿Son así? No. Hay algunos que a veces nos sacan las canas verdes. Algunos que usted sacaría un palo por detrás. Y es allí donde la fe es probada.
donde esa fe se demuestra en que soy un hijo, una hija de Dios, en que tengo amor por el otro, soy paciente, soy alguien que le puede oír y esperar. Amén. Así que la fe que podemos ver que es una fe no falsa, no fingida, es una fe que tiene un accionar que muestra en su vida el amor de Dios. Así que esto tiene que ser perfeccionado en nosotros, porque todos de vez en cuando se les desata el indio, ¿o no? Sí, a todos, a mí también. La Biblia nos dice que la fe no fingida tiene que ser algo que puede ser heredado. Dice 2 de Timoteo 1:5, la fe no fingida que hay en ti, le están hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Lo veía en casa, papás, tus hijos van a ver tu vida y van a imitar tu fe. ¿Estás siendo un hombre de fe? ¿Una mujer de fe? ¿O en el primer problema estás a los gritos detrás, total nadie te ve? ¿Cómo estoy siendo yo? ¿Estoy trasladando esta fe que tengo a mis hijos? ¿Están viéndome que cuando enfrento un problema lo que hago es ir a la presencia del Padre Celestial y presentarlo y no empezar a los gritos y decir algunas cosas que usted no tiene que decir? ¿Cómo enfrento las distintas situaciones? ¿Qué les estoy dando a mis hijos? Y aún más, yo te cargo, aunque esto no está aquí, pero vos quizás estás orando para que tu marido venga a la iglesia, o para que tu esposa venga a la iglesia, o para que tus hijos vengan. ¿Qué ven? Porque si siempre seguís siendo la misma o el mismo, ¿de qué va? La fe no fingida, le dice Pablo a Timoteo, que hay en ti, estaba en tu abuela y en tu madre. Es tan importante para nosotros y aún para los abuelos, fíjense, es la responsabilidad de mostrar nuestra fe en todo término y en tiempo. La Biblia me habla también de una fe de victoria, una fe victoriosa. Primera Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Puedo tener la victoria frente a las distintas situaciones cuando yo le creo al Señor y ejerzo lo que la palabra de Dios dice para ese momento. Puedo recibir de la victoria que el Padre tiene preparada para mi vida en ese momento, en la medida que vos sos un hombre o una mujer de fe, porque estoy enfrentando la situación no por lo que mis ojos ven, no por lo que la situación dice, sino porque soy un hombre, una mujer que tiene fe en lo que Dios ha declarado. Amén. Y esto es importante, quiero que este punto lo tengas muy claro, te lo anotes, Primera de Juan 5:4. ¿Por qué les hablo de esto? Ojalá no suceda, pero estamos en puertas con problemas en nuestra economía como país. Y de darse el default, vamos a tener que ejercitar fe, porque viene una partida bastante difícil. Y que cuando lo mires con los ojos naturales, lo único que va a haber es desesperación y angustia. Y eso ya lo estás notando, palpando en la sociedad, con tu gente, con tus amigos, en el vecindario, en el negocio. Y la diferencia va a estar
en los hijos de Dios si ejercen fe. Porque Dios va a tomar control de sus hijos y bendecirlos porque va a cumplir su palabra sobre ellos. Amén. Pero usted le tiene que creer. Porque si usted empieza a declarar ya, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y no me va a alcanzar. En vez de decir todo, que el Señor es mi ayudador, Él nada me va a faltar. La declaración de lo que Dios dice sobre nuestra economía, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra vida, tiene que ser una constante y es una declaración de fe, aunque yo no lo vea. Amén. Presten atención porque esto es algo que viene para practicar ya. Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones. Fíjense en cuántas cosas distintos hombres y mujeres a través de la historia hicieron, porque tuvieron una fe victoriosa, una fe que se apoyó en lo que Dios dijo, le creyeron y Dios obró. Así que es importante que tengas esta fe. Y por último, un espíritu de fe. 2 Corintios 4:13. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Espíritu de fe. Señor, dame de tu fe. Dame de creer. Dame de poder hablar y decir lo que tú dices. Porque muchas veces usted mismo, yo mismo, por ser personas, nos equivocamos y empezamos a declarar con nuestras bocas cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Amén. Así que es necesario tener un espíritu de fe que se arraiga al Señor, que le crea a Él y declara lo que Él dice sobre mí. Si usted está enfermo y está declarando la enfermedad y está siempre diciendo que está enfermo y que tiene problemas, ¿qué va a estar? Enfermo. No es que sea psicosomático, pero le está dando la orden a su cuerpo. Usted tiene que poder pararse y declarar en Dios el poder de sanidad que Él tiene. Amén. El poder de gracia que Él tiene, el poder de prosperidad y de abundancia, el poder del amor, el poder del perdón. Tengo que ser un hombre y una mujer que me mueva en estas dimensiones. Fíjense en 11 dimensiones de fe que la Biblia nos muestra que el cristiano puede tener, partiendo de la nada hasta llegar a ser un hombre que vive en el espíritu de fe, que declara lo que Dios declara y vive en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y que en esta noche usted pueda decirle, Señor, así como los apóstoles, queremos ahora que tú aumentes nuestra fe. Dígaselo, pídaselo a usted. Dígale, papá, yo quiero que crezca mi fe, que aumentes mi fe, que pueda ser yo un hombre, que pueda ser una mujer, que viva en fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, queremos rogarte que el poder de tu Espíritu, Señor, esté ministrando a nuestras vidas. Señor, que tú tomes el control, oh Dios. Que tú operes en nosotros de tal manera que podamos crecer en nuestra fe. Desarrolla, Señor, en nosotros la gracia por el poder de tu Espíritu para poder vivir de acuerdo a tu palabra en todo tiempo y en todo momento. Y a ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.